En este video experimental, este objeto virtual de aprendizaje, les voy a explicar cómo se diseñan los antecedentes de investigación del proyecto integrador para el programa Tecnología en Producción Transmedia. Mi nombre es Leonardo Andrés Ballesteros y seguidamente vamos a ver los conceptos más importantes sobre los cuales se diseñan los antecedentes. Lo primero que vamos a realizar es que hay diferentes estrategias metodológicas para buscar lo que yo llamaría la historia del proyecto de investigación, de una problemática en específico. Uno de ellos es el estado del arte. El estado del arte es una modalidad de investigación sobre el conocimiento acumulado dentro de un área específica del conocimiento. Podríamos decir que el área específica del conocimiento se llama el periodismo, pero el campo del conocimiento va a ser la comunicación social. El segundo podríamos decir que son los antecedentes, que son los que vamos a realizar en producción transmedia, que es el conocimiento acumulado dentro de un área específica del campo de conocimiento. El campo de conocimiento nuestro serían las ciencias sociales, lo que llaman las ciencias de la comunicación y específicamente la transmedia, y cómo la transmedia a través de estos proyectos genera cambios, impacto y desarrollos específicos en diferentes áreas. El tercero se llama el estado de la cuestión, es el conocimiento acumulado dentro de un área específica actualmente. Entonces tenemos estos tres pasos. El paso que nos toca a nosotros es el segundo y vamos a explicarlo. Lo primero es que, ¿qué es lo que buscamos nosotros cuando hacemos los antecedentes? Llamémoslo que es el conocimiento profundo del tema. ¿Qué preguntas debemos hacernos? ¿Quiénes han investigado el tema que nosotros estamos trabajando? ¿Qué tanto lo han investigado? ¿Qué vacíos existen, si uno los puede encontrar? ¿Desde qué dimensiones? ¿Qué aspectos falta abordar? Que esto me parece crucial para todo proyecto, que uno se dé cuenta que realmente el proyecto que uno está realizando aporta o no aporta al campo de conocimiento y al tema específico que está investigando. ¿Y qué logros podemos encontrar? Resulta que al encontrar nosotros los antecedentes, estamos haciendo estas preguntas y estamos haciendo un barrido muy interesante que nos va a permitir conocer mejor nuestro proyecto. Entonces la segunda cosa es que nosotros debemos definir el alcance de la línea de tiempo que debemos indagar. Podemos hacerlo de los últimos 10 años, de los últimos 5 años, de los últimos 2 años, pero yo lo que plantearía es que una buena línea de tiempo o el alcance que tenga el proyecto en el tiempo debe darse de los últimos 5 años. Más allá, es decir, de los últimos 10 años o 15, ya son trabajos más que en el tema transmedia, no digamos que están mandados a recoger, pero hay nuevos hallazgos que nosotros necesitamos saber y profundizar sobre el tema. ¿Qué otras preguntas debemos hacer? Es decir, ¿quién ha dicho lo que ha dicho en cuanto a los proyectos que estamos investigando desde los antecedentes? ¿Qué se ha dicho y cómo se ha dicho? Digamos que estas son estrategias narrativas desde donde nosotros también debemos hacer preguntas, ¿no? No simplemente abordar los proyectos, sino preguntarnos específicamente este tipo de cosas. ¿Qué es lo que generan los antecedentes? Es cuál es el conocimiento acumulado sobre el tema, es decir, qué se ha trabajado, cuánto se ha trabajado, de qué manera se ha trabajado, qué tipos de materiales, aplicaciones, resultados están metidos allí. También miramos que en un área específica cuál es el conocimiento acumulado desde la investigación que tenemos. Y una cosa fundamental para el tema de transmedia es el tema de las tendencias del tema investigado. En los antecedentes uno lo puede encontrar toda vez que debe haber proyectos que hayan sido inicialmente proyectos de investigación o aplicaciones o desarrollos tecnológicos en el cual uno se dé cuenta que son tendencia, pero nacieron de proyectos de investigación. Fundamentalmente, ¿cómo investigar el tema de las preguntas? ¿Y qué preguntas se hace uno allí? Es decir, ¿qué problemas se han investigado sobre el tema que yo estoy trabajando?
cómo se definieron esos problemas, qué evidencias empíricas y metodológicas utilizaron las personas que realizaron otros proyectos que son muy parecidos a los que yo estoy manejando y cuál es el producto de esas investigaciones. Por lo general, nuestra línea es investigación-creación y el producto va a ser fundamental en tanto que nos va a permitir saber cuáles son las aplicaciones, desarrollos y plataformas que se han generado a partir de allí, a partir de la producción de las narrativas en transmedia, entre otras cuestiones. Finalmente, ¿qué es lo que uno hace cuando realiza los antecedentes? Es trascender el conocimiento existente. En últimas, es trascender lo que usted conoce del tema de su proyecto y llevarlo mucho más allá. ¿Cómo debemos buscar? Entonces, en ese cómo debemos buscar hay unos descriptores de búsqueda que nos vamos a permitir nosotros construir desde nuestro proyecto. Entonces, esos descriptores de búsqueda, yo le digo que son como palabras clave con nombre y apellido, y lo vamos a buscar primero a nivel nacional, segundo a nivel nacional y tercero a nivel internacional. Realicemos un ejemplo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de los videojuegos, lo he investigado, entonces yo voy a decir videojuegos de ciudad, que es lo que yo manejo. Entonces resulta que en el tema de videojuegos de ciudad se supone que deben aparecer unos documentos y me doy cuenta que no aparecen, digamos, documentos académicos, sino que aparecen opiniones y blogs que están metidos allí. Por lo general, la estrategia que yo utilizo es nombrarlo mejor y de manera mucho más puntual. Decirle videojuegos de ciudad PDF, y allí ya me van a aparecer documentos que están en plataformas o en buscadores académicos, y por ejemplo este está muy bien. Lo miran los usos y la gamificación de los videojuegos que se han hecho en ciudad. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo específico en la Universidad de La Rioja, los espacios urbanos en el videojuego, y dice París como espacio de representación urbana. Ya tengo dos videojuegos que uno me lo han hecho en el tema de, esta es una revista internacional, esta también, y aquí me van a trabajar los entornos urbanos, las formas de gestión y los recorridos urbanos que se dan en los videojuegos. Aquí nos va a trabajar, por ejemplo, el tema del videojuego de temática histórica como arte visual, pero si yo le digo, por ejemplo, clarifiquémoslo acá, videojuegos en PDF en Cali, a ver qué me sale. Entonces aquí me sale un artículo, veámoslo, a ver, y me sale un artículo específicamente en Cali, lo que se ha trabajado sobre el tema de videojuegos y ciudad, que es la temática que estamos trabajando hoy. A ver, miramos, a ver qué nos sale. A ver. Se demora un poquitín, pero pues nos va a salir el artículo. Y esta es la Facultad de las Ciencias Económicas de la Universidad del Valle. Fíjense ustedes que si lo trabajamos, por ejemplo, le vamos a dar no Cali, sino le vamos a decir América Latina. Y en América Latina nos va a trabajar, por supuesto, desde esta editorial nos va a trabajar quién ha trabajado el juego, y también nuevamente la Universidad de La Rioja hay un artículo sobre América Latina que nos va a hablar sobre los juegos online en América Latina, análisis de la imagen y ese tipo de cosas. Ahora, si nosotros queremos hacerlo, por ejemplo, que sería interesante mirarlo en YouTube, el tema de los videojuegos, porque es claro que lo podemos hacer desde un video, desde una aplicación, le vamos a dar videojuegos, ciudad, y le vamos a dar específicamente conferencia. Entonces, específicamente conferencia, nos van a aparecer, por ejemplo, la ciudad de los juegos hacia el urbanismo interactivo, una conferencia de 34 minutos, una charla TED, nos va a aparecer friki en la ciudad digital en Argentina, y nos van a aparecer diferentes tipos de trabajo. Mira que hay una conferencia online sobre el juego y construcción del mundo, específicamente en la ciudad.
Entonces, como ven, esos descriptores no son cualquier cosa, sino hay que construirlos muy bien de acuerdo a la temática del proyecto. La otra cosa que va a ser importante es cómo buscar, y yo diría más bien dónde buscar, cuáles serían los criterios. Entonces, por ejemplo, si yo le voy a dar videojuegos y ciudad, tesis de grado, pregrado, de pregrado, el buscador me va a encontrar específicamente estas tesis de grado. O si le digo libros y capítulos, también me lo va a dar. Artículos e informes académicos también. En congresos, simposios, donde haya conferencias, ponencias y disertaciones, me va a buscar también artículos. Y ya lo buscamos con el tema de los audiovisuales. Hay entrevistas en revistas, en periódicos, conferencias, ese tipo de cosas nos van a servir para realizar el tema de los antecedentes. Finalmente, hay otros materiales que a mí me parecen fundamentales listarlos en los antecedentes, y son las aplicaciones que uno se encuentra, los videos interactivos, los desarrollos tecnológicos en plataformas, los proyectos digitales, que de manera transmedia hay muchos. Bueno, ¿qué tipos de contenido vamos a buscar? El primer paso, yo pensaría que vamos a buscar sobre los debates que ha habido sobre conceptos, ideas, innovaciones epistemológicas sobre el área del conocimiento e investigación. Si yo estoy trabajando en el tema de la transmedia y específicamente de los videojuegos, pues seguramente voy a encontrar debates que nos digan cuáles son las narrativas inmersivas hoy en los videojuegos que hablan de ciudad. Una segunda nos va a hablar sobre los avances de la investigación en el estado de conocimiento y las preguntas desarrolladas. Aquí es interesante mirar porque otras investigaciones han tenido preguntas muy parecidas a la nuestra, pero no la misma, y uno lo que puede es tomar algunas perspectivas de las preguntas que encuentren, de la forma como la gente se lo preguntó para hacer este primer proceso de investigación, y articularlas a su proyecto. No quiere decir copiarlas, articularlas a su proyecto. Un tercer paso que va a ser interesante mirar allí va a ser el de las metodologías utilizadas en otros proyectos y qué instrumentos. Por ejemplo, en el tema de transmedia es posible que algunas metodologías que se hayan utilizado tengan un carácter muy digital, otros que tengan un carácter social, y entonces en esas dos de pronto alguien hizo una etnografía digital sobre los gamers en la ciudad de Cali, o fue a hablar específicamente con los gamers en los sitios, en las, llamémoslo así, las cuevas y sport que hay en Cali. Y entonces el investigador nos dice, bueno, yo hice grupos focales, o hice simplemente un trabajo documental, o hice algunas entrevistas, o hice algunas encuestas. A eso se trata con el tema de instrumentos, y si es claro que uno lo tenga, porque fíjense que todo eso le va dando insumos para que su proyecto sea mejor. Una tercera es, esto es clave para el tema de transmedia, qué productos se han generado en las investigaciones terminadas. En el tema de la herramienta va a ser muy importante que si uno está trabajando, por ejemplo, una narrativa de videojuegos de ciudad, se dé cuenta que fundamentalmente el 90% de los videojuegos está vinculado en una plataforma territorial, es decir, en una ciudad, en un territorio, y que hay algunos videojuegos que se han hecho particularmente sobre unos ejercicios muy urbanos de la ciudad. Por ejemplo, cómo montar el mío, cómo montar en Transmilenio, un videojuego sobre la seguridad en Cali, un videojuego sobre cómo cuidar las aves en Cali o cómo cuidar los ríos. Entonces fíjense que ese tipo de cosas nos va planteando cosas muy específicas desde donde nosotros podemos decir, bueno, si algún proyecto lo hizo y tuvo algunas innovaciones, yo no voy a, simplemente reconozco el aporte que hicieron las personas que estuvieron o que diseñaron este videojuego. Yo lo que lo voy a hacer es teniendo en cuenta primero mi proyecto y teniendo en cuenta la innovación que he encontrado durante todo el proceso de búsqueda de los antecedentes. El quinto paso, yo pensaría, también iría a las conclusiones y recomendaciones, es decir,
a buscar qué caminos ha recorrido la gente que ha hecho proyectos de videojuegos de ciudad y qué caminos no han recorrido. Entonces en los caminos la gente nos va a decir, mire, si está indagando, investigando sobre videojuegos y ciudad, no se vaya por el tema, digamos, de la sola producción, vayas al tema, digamos, de las narrativas que trabajen sobre el tema de derechos humanos o el tema de medio ambiente. Eso usted va a encontrar que es mejor irse, digamos, por este tipo de temáticas por X y Y razón. Y los caminos que nos recomienda el investigador que no los recorramos es errores que ellos cometieron o que se dieron cuenta en el proceso que eran errores, y si uno los encuentra pues tiene un camino expedito o mucho más fácil para trabajar un proyecto de estos. Bueno, este ha sido un objeto virtual de aprendizaje haciendo una apuesta audiovisual para explicar los antecedentes en el proyecto integrador del programa Tecnología en Producción Transmedia.